Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal CIREF. Para el día de hoy hemos traído un tema muy especial que es la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP. Como índice proponemos no abarcar lo que el Estado colombiano concibe como sistema de protección social, la creación y las principales funciones de la UGPP, los elementos para analizar frente al ingreso base de cotización, algunos aspectos a considerar del Acuerdo 1035 de 2015 y del artículo 244 de la Ley 1955 del 2019 y una explicación de una línea temporal de un proceso de conciliación UGPP. Esperamos que este temario sea de su gusto. Como ya sabemos, pues el sistema como sistema de protección social fue concebido por el artículo 1 de la Ley 789 de 2002, que lo define de la siguiente manera. Define el sistema de protección social como conjunto de políticas públicas destinadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos, para obtener como mínimo el derecho a la salud, pensión y el trabajo. Objeto fundamental en el área de pensiones es crear un sistema viable que garantice unos ingresos aceptables a los presentes y futuros pensionados. En salud, los programas están enfocados a permitir que los colombianos puedan acceder a condiciones de calidad y oportunidad y a los servicios básicos. El sistema debe crear las condiciones para que los trabajadores puedan asumir nuevas formas de trabajo, organización y jornada laboral y simultáneamente se socialicen los riesgos que implican los cambios económicos y sociales. En esta concepción, primera concepción que se estableció a través de la Ley 789 de 2002, pues como modelo de servicio de este sistema de protección social también se crean unos subsistemas. Estamos hablando de los subsistemas de la protección social, los cuales son el sistema de la seguridad social en salud, el sistema de la seguridad social en pensiones, el sistema de riesgos laborales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el régimen de subsidio familiar, cajas de compensación familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, son concebidos como subsistemas del sistema de protección social en Colombia. Ya una vez tomando este tema, ya teniendo claro qué se concibe, a partir de cuándo se concibe el sistema de protección social en Colombia, entonces establece una ente garantista sea competente para adelantar las condiciones de determinación de cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social. Y aquí es donde entra en juego la UGPP, que es la que empieza a analizar estas contribuciones parafiscales y se pronuncia respecto de omisos, inexactos, sin que requieran actuaciones persuasivas previas por parte de las administradoras, tal como lo indica el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012. La UGPP se crea por disposición del artículo 156 de la Ley 1151 del 24 de julio del 2007 como una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con personería jurídica y autonomía administrativa, patrimonio independiente y domicilio en la ciudad de Bogotá. Tiene funciones generales y específicas. Dentro de ellas está el reconocimiento de los derechos pensionales, los auxilios funerarios causados a cargo de los administradores del régimen de prima media, del orden nacional y de las entidades públicas que hayan tenido a cargo el reconocimiento y de las cuales se haya decretado su liquidación. Por consiguiente, ejercerá como administradora de las bases de datos, nóminas de archivo, asignación del Gobierno Nacional, según el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada y oportuna liquidación del pago de las contribuciones parafiscales de la protección social, así como también ejercer las funciones de cobro coactivo en armonía con las demás entidades administradoras de estos recursos. Esto pues está en la Ley 1151 del 24 de julio de 2007 y artículo 156. Revisiones periódicas a cargo del Tesoro Público o fondos de naturaleza pública. Estas son pues las funciones generales y específicas que tiene a su cargo la UGPP. Por lo mismo, la UGPP, como vemos, ostenta la competencia para adelantar acciones de determinación del cobro de las contribuciones parafiscales respecto de omisos inexactos. Aquí vemos un cuadro donde empezamos a identificar de la misma fuente que es la página de la UGPP, cuál es la clasificación que ella le está dando de acuerdo a los subsistemas que ella está trabajando para poder analizar y garantizarle al Estado
una adecuada contribución parafiscal por parte de todos los que contribuimos con este sistema de la protección social. Dicen que la UGPP tiene uno de los mejores sistemas hoy por hoy de reconocimiento de datos a nivel nacional. Entonces acá ella genera una clasificación donde identifica los independientes omisos, los independientes inexactos, los empleados con ingresos adicionales como independientes, el pensionado con ingresos como independiente y el régimen especial. Digamos que este es el horizonte en el que la UGPP hoy por hoy, con toda la información que recauda, con todas las, digamos que la conectividad que tiene a nivel de sistemas que recauda de varios entes estatales, puede empezar a inferir y a hacer estas validaciones y a cruzar la información. Dicho esto, pues ya tenemos, digamos que ya sabemos que la UGPP es competente y es la garantista de que este sistema de la protección social, los acuerdos y los aportes que se hacen a través de este sistema, pues sean oportunos y claramente tienen como fiscalizarlos, que es lo importante. Pero también es importante identificar los elementos para analizar frente al ingreso base de cotización, ¿sí? Aquí hay varios temas que son interesantes y necesarios porque, como podemos determinar, el primer punto, pagos no constitutivos de salario, artículo 15, ley 50 de 1990. Ella establece esto: no constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad del trabajador, del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los artículos 8 y 9, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados de forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales de vacaciones, de servicios o de Navidad. Aquí hay que tener en claro que se puede interpretar como un pago no constitutivo de salario, y este es el horizonte en que empieza la fiscalización de la UGPP. Digamos que tiene que dirimir en la realidad y en el soporte, digamos en el soporte jurídico que tiene el contrato de trabajo entre el empleado y su empleador. ¿Qué se pactó dentro de ese contrato de trabajo? Que se determinó que no hiciera parte del ingreso base de cotización como acuerdo inicial en este contrato. Entonces acá este artículo nos da una base de referente para empezar a identificar dentro del ingreso base de cotización qué se debe tener en cuenta y qué no se debe tener en cuenta. Uno de los primeros puntos a discutir que se debe tener en cuenta son los viáticos. Los viáticos siempre han sido un caso de discusión interesante porque se supone o se identifica entre los planes de fiscalización de UGPP que todo hace parte del ingreso base de cotización y resulta que hay unas excepciones especiales. Como siempre, los viáticos accidentales no constituyen en ningún caso ingreso base de cotización, ¿sí? Entonces son aquellos viáticos accidentales que solo se dan por motivo de un requerimiento extraordinario, no habitual y poco frecuente. Los viáticos permanentes constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar manutención y alojamiento, pero no en lo que solo tenga finalidad de proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación. O sea, aquí nosotros tenemos que tener muy claro cuando un viático permanente constituye salario, en qué parte constituye salario y en qué parte deja de ser constitutivo de salario. Y siempre también muchos de estos temas los especifican, se deben de analizar frente al contrato que se tenga, frente al efecto jurídico de este contrato que se establece cuando empezamos a trabajar o cuando contratamos a un empleado, y tiene una consideración especial de qué se va a entender, de si va a tener que viajar, no va a tener que viajar, va a tener que desplazarse y en qué periodicidad se va a hacer, y en este orden de ideas identificar qué se va a entender por manutención y alojamiento y que no va a ser eso, sino que va a tener como la finalidad de proporcionar los medios de transporte y los gastos de representación. Este es un punto muy especial. De hecho, lo hemos vivido en varias fiscalizaciones que hemos trabajado ya no solamente con la UGPP sino con la DIAN. Cuando nos fiscalizan y nos dicen, mire, vea,
Ustedes tienen acá, ¿qué hacen para los transportes, los taxis y los buses? ¿Qué factura tienen para esto? ¿Qué soporte tienen para esto? Generalmente mi recomendación, y lo digo con experiencia de trabajo que he tenido frente a la fiscalización de la DIAN, es yo cuando empieza este trabajo dentro del contrato de trabajo o como un otro sí pacto, que estos pagos de taxis, de todo lo que tenga que ver con transportes que se hacen de manera accidental o que no se hacen siempre, sino que son para que el empleado pueda desplazarse de un lugar a otro y cumplir sus funciones, o cuando tiene que ir a sacar fotocopias y nunca, no he visto un primer recibo de fotocopias que diga listo, este recibo cumple con todas las de la ley, aparte de que hay que conseguirles el RUT, no sabemos quién es el que está ahí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Se determina un otro sí o un pago, o donde se identifique que estos pagos no son constitutivos de salario y por lo tanto no entran, a pesar de que contablemente se vayan a nombre del trabajador, pues no es un pago que se está generando para incrementar el patrimonio del trabajador, sino que es un pago que se está haciendo para que él pueda cumplir sus funciones. Entonces, en este orden de ideas, este tipo de pagos no tienen que ir como ingreso base de cotización, que uno de los temas cuando empieza una fiscalización de UGPP es que ellos te piden el anexo a nivel de terceros de todo lo que tenga que ver con tus terceros empleados, ¿sí? Aparte de que tú ya los reportas en algún momento, muchos de ellos se reportan cuántos no hemos reportado gastos de fotocopias a nombre de un empleado, gastos de transporte, taxis y buses a nombre de un empleado porque no llegó la factura, porque es el común denominador, y uno dice no podemos perder ese costo o ese gasto, pues es claro, pero son pagos que se están dando para que el empleado pueda cumplir las funciones, la empresa pueda hacer diligencias como llevar papeles a la Cámara de Comercio, llevar papeles, hacer diligencias ante notaría, son casos especiales en que se dan, y estas diligencias, pues conseguir el soporte de un taxi, el soporte son complejos. Entonces, en este orden de ideas, cuando la UGPP te pide el listado a nivel de terceros de todas las cédulas de tu empleada, de todas las cédulas que aparecen de tus empleados, pues lógicamente van a aparecer este tipo de gastos. Muchas veces llega a decir, mire, esto era ingreso base de cotización en tal fecha, ¿sí? Y la verdad, señores, es que no lo es, porque uno de los principios que está, como lo hemos enunciado en el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, precisamente es que estos pagos que no tienen una finalidad, que la única finalidad no es incrementar patrimonialmente, sino lograr que este empleado cumpla con sus funciones adecuadamente, pues no tiene por qué ir a ser parte del ingreso base de cotización. Entonces aquí pues esta es básicamente una de las primeras discusiones que se dan frente a una fiscalización de UGPP cuando empiezan a pedir el informe a nivel de terceros de todos tus empleados y todas tus cuentas a nivel de terceros, y lo que hacen ellos es filtrar cuáles son empleados, cuáles tienen contrato de trabajo y empezar a modificarte la base de cotización para empezar a un proceso sancionatorio o un proceso donde tú tienes que pagar según ellos, y estos son temas que son de libre discusión y de interpretación, claro, y que se pueden discutir en cualquier escenario. Aquí también tenemos un tema muy especial, a veces un poco obviado por muchos de los que trabajamos en este sector, en los sectores de la economía, y es este artículo 30 de la ley 1393 del 2010. Aquí establece algo muy particular que dice: sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para efectos relacionados con los artículos 18 y 204 de la ley 100 de 1993, los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración, que se entendería como un ingreso base de cotización. Si yo tengo un trabajador dependiente que recibe un salario básico mensual de 1.000.000 de pesos, pero además recibe un pago no constitutivo de salario de 800.000 pesos, siendo la cotización de conformidad con el artículo 30 de la ley 1393 del 2010, digamos, lo cual sería. Entonces, frente al artículo 30 de la ley 1393, está diciendo, mire, si tienes un salario mensual de 1.000.000 de pesos, pero tienes un pago no constitutivo de salario que lo estableciste en el artículo 128 del Código, de acuerdo al artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, el total de tu remuneración es 1.800.000, y claro, pero esa no es tu base de ingreso, base de cotización.
Primero, aplícale el 40% de acuerdo a lo que establece el artículo 30 de la ley 1393 y te dice, mira, da 720 mil pesos, pero tu pago no constitutivo de salario son 800 mil pesos. Listo. Entonces tienes un valor superior al 40% de 80 mil pesos y estos 80 mil pesos son los que llegan a ser parte del ingreso base de cotización. Es decir, que tu ingreso base de cotización no es 1.800.000, sino que es 1.080.000 pesos, porque es la parte que excede ese 40% que la ley nos limita. Entonces, cuando establecemos un límite, la ley nos establece, este artículo es muy interesante porque nos establece un límite para calcular el ingreso base de cotización de los pagos que son constitutivos de salario y los que no son constitutivos de salario, de los que se van a ver afectados con un ingreso base de cotización y con un factor prestacional. Entonces, este artículo, digamos que clarifica demasiado la forma en que tenemos que calcular nuestro ingreso base de cotización cuando existen pagos que no son salariales. Entre los aspectos a considerar del acuerdo 1035 del 2015 de la UGPP, establecemos que en este momento pues tiene una suspensión transitoria en consecuencia de que en la interpretación del acuerdo establecía dentro del acuerdo que el ingreso base de cotización se tomaría el total de la remuneración. Y en este caso establecía entonces si tomamos literalmente este enunciado, establecería el total de las prestaciones sociales establecidas en los títulos 8º y 9º del Código Sustantivo de Trabajo, hecho que constituye una interpretación errónea o equivocada por parte de la UGPP. Entonces establecemos que para efectos de la aplicación del límite del 40%, pues de acuerdo al artículo 30 de la ley 1393, los pagos laborales no constitutivos de salario deben tenerse en cuenta, son los enunciados en la sección 2, numeral 1, literales A, B, C, D, E, F, G del acuerdo 1035, que corresponden a los previstos en el artículo 128 y 130 del Código Sustantivo de Trabajo, artículo 2, literal B del numeral 2, inciso 2 del artículo 173 del decreto ley 663 del 93. De los pagos no constitutivos de salario excluidos de la base de cotización de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos Laborales, SENA, ICF, régimen de subsidio familiar, tenemos los siguientes. Primero, las prestaciones sociales establecidas en los títulos 8º y 9º del Código Sustantivo de Trabajo, lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, cuando el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo hace referencia a otros semejantes, está incluyendo entre otros auxilio para vestuario, auxilio para comunicaciones y para estudio. Recuerden que, por ejemplo, una de las discusiones que hubo ahorita con el tema del COVID-19 es, bueno, ¿por qué tengo que pagar el auxilio de transporte si mi empleado ya no se transporta? Y entonces, miren que dentro de estos semejantes también podemos incluir el auxilio para comunicaciones. En este momento, creo que lo que se conceptuó es que ya no se llama auxilio de transporte, se llama auxilio para comunicaciones. Me parece que es una modulación muy básica y muy clara de que estos dineros no son generados para incrementar el patrimonio del trabajador, sino para que él pueda ejercer sus funciones, por lo tanto no son constitutivos de la ingreso base de cotización. Viáticos permanentes en la parte diferente a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento. Viáticos accidentales tampoco tienen que ver dentro de este proceso. El auxilio legal y de transporte. Las sumas que recibe el trabajador de manera ocasional y por mera libertad del empleador, como primas, bonificaciones, gratificaciones ocasionales, participación de utilidades excedentes de las empresas de economía solidaria, que se constituyan entre las partes, que las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie. También está, por ejemplo, dentro de este tema, alimentación o vestuario o las primas extralegales que sean generados por mera liberalidad del empleador. Todos estos valores en su momento son de total discusión frente a un proceso de fiscalización, pero cuya salvaguarda está en que en el momento de generar este contrato de trabajo, cuando estos temas se acuerdan dentro de los documentos y dentro de los lineamientos del contrato de trabajo, pues digamos que no existe mayor discusión en un horizonte
frente a los temas de fiscalización por parte de nuestro ente, en este caso la UGPP. Una parte clara del trabajo de la UGPP, que es analizar qué se determinan por pagos de mera liberalidad y cuál es la incidencia de estos pagos de mera liberalidad en la determinación de la cotización, de la base de cotización de aportes para el sistema de la protección social, y que también ellos tienen una injerencia muy clara en validar muy bien el ingreso base de cotización del salario integral. Otro tema importante que de pronto ha pasado de vista y de pronto también a los contribuyentes les genera mucho temor es el que incluyó en el artículo 244 de la Ley 1955 del 2019. Ya sabemos que la sentencia 068 del 19 de febrero del 2020 la Corte declaró inconstitucional la norma porque no tenía un principio de conexividad, es decir, que un plan de desarrollo según la Corte Constitucional, no tenía mucho que ver, no tenía ninguna conexión con esta norma que era sobre el ingreso base de cotización de los trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de servicios de personales de mes anticipado a mes vencido. Recuerden que en la normatividad anterior este pago se hacía anticipado, y en esta normatividad determina que mi ingreso base de cotización y mi aporte es mes vencido. Digamos que en este orden de ideas, pues al declararse inconstitucional la norma, lo que hizo la Corte con su sentencia fue modular los efectos para las dos próximas legislaturas, esto es 16 de diciembre del 2021, por lo que en la norma actualmente se encuentra vigente, y en nuestro concepto determinamos de que el ingreso base de cotización para trabajadores por cuenta propia y trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales de mes se debe de pagar mes vencido. Ahora aquí otra de las cosas interesantes de la norma es el esquema de la presunción de costos. El artículo 244 de la Ley 1955 del 2019, Plan de Desarrollo 2018-2022, ordenó a la UGPP adoptar un esquema de presunción de costos sin perjuicio de los obligados puedan demostrar costos diferentes a la presunción. Entonces aquí hablamos de beneficio o detrimento. Se discute si los trabajadores independientes que prestan servicios personales o no pueden adoptar este esquema de presunción de costos, porque de todas formas, como estamos hablando de que este es un factor, salarial, entonces estaríamos hablando de que si estamos adecuados a este esquema a nivel de salario, entonces pues este trabajador independiente que presta servicios personales estaría un poco deslindado de este esquema de la presunción de costos. El 12 de febrero del 2020 la UGPP expidió la resolución 209 donde adoptó el esquema de la presunción de costos para los trabajadores independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes a la prestación de servicios personales, lo cual disminuye el IBC de las cotizaciones. Esta presunción de costos puede ser aplicada para los procesos de fiscalización de UGPP en curso y los que inician hasta la vigencia de la misma hasta el 16 de diciembre del 2021. Entonces, digamos que los efectos de esta presunción de costos son vigentes para todos los procesos que estén en curso de fiscalización por parte de la UGPP. Entonces, acá hay el esquema de la presunción de costos adoptado, como ya sabemos, en la resolución 209 de la UGPP, y aquí determina la sección del código CIU, la actividad y el porcentaje con respecto de los costos sin incluir el IVA, que es muy importante este tema también, y está determinando taxativamente cuál es el porcentaje y cuál es la actividad que estaría inmersa en este tipo de presunción de costos. Taxativamente nos enumera alojamiento y servicios de comida, información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, educación, actividades de atención en salud humana y asistencia social. Entonces todas estas personas que por cuenta propia están prestando este tipo de servicios, pues aquí hay una tabla muy interesante para que al ingreso base de cotización le genere una presunción de costos y sobre este esquema liquidar su ingreso base de cotización, lo cual me parece un ejercicio maravilloso, parece un ejercicio muy bueno, porque entonces ayuda a las personas a declarar, digamos que una proporcionalidad justa con el proceso, con su utilidad real para el sistema de la protección social.
Como todos sabemos, la UGPP es un ente muy nuevo, decimos que data desde el 2007. Entonces es un ente que realmente en este momento los procesos de fiscalización no han llegado más allá de la Corte, no han llegado más allá del Consejo de Estado. Es que yo creo que ni siquiera han salido todavía las sentencias de todos los temas que haya regulado o que haya fiscalizado a la UGPP. El proceso de la fiscalización de la UGPP dice es el conjunto de actuaciones administrativas cuya finalidad es determinar el valor que se dejó de pagar por los aportantes en relación con sus obligaciones parafiscales, tales como. Entonces aquí empezamos con todo el proceso. Primero, solicitud de información relevante que tengan las diferentes entidades que integran el sistema de la protección social. Aquí es donde la UGPP se va a la pila y le pide a todos estos órganos que son los que manejan estas plataformas, que manejan nuestra información, y le pide los datos o reúne todos estos datos. Verifica las declaraciones de autoliquidación, realiza las investigaciones para establecer los hechos que generan las obligaciones en materia de contribuciones parafiscales. Ya sabemos que la UGPP tiene una conectividad, digamos que con varias ramas del Estado, con varios entes del Estado de fiscalización. Entonces digamos que su plataforma puede cruzar información en una forma muy sencilla y muy fácil. Entonces tienen, digamos, muchos elementos para poder hacer ese tipo de seguimientos. Solicitud de explicaciones a los no fiscalizados sobre las inconsistencias de sus declaraciones, solicitud de la documentación que considera pertinente, citación o requerimiento a los fiscalizados o a terceros para rendir informes o testimonios, orden de exhibición parcial de libros y documentos, en especial de la nómina, recopilación de pruebas que sustentan la omisión e inexactitud de la liquidación de las contribuciones parafiscales, y por último una realización de visitas de inspección y demás medios de prueba autorizados por la legislación civil. Esto es lo que en su conjunto constituye un proceso de fiscalización. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Hay un requerimiento para declarar y corregir. La UGPP puede establecer un requerimiento, puede mandarte un requerimiento especial para declarar y corregir. Es un acto o trámite en el cual se propone al aportante que cumpla con las obligaciones determinadas en el concepto de omisión e inexactitud en la liquidación y el pago de aportes al sistema de protección social. El investigado dispone de un término de 3 meses contados a partir de la notificación. Recursos. El aportante puede interponer un recurso de reconsideración contra las liquidaciones oficiales y las resoluciones sancionatorias dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de la notificación de las mismas. Ley 1739 del 2014. Puede interponer un recurso de reposición en los casos en que se inadmita el recurso de reconsideración dentro de los 10 días siguientes a su notificación. Puede establecer una revocatoria directa siempre y cuando no se hubiera interpuesto un recurso antes de reconsideración o cuando lo interpuesto hubiera sido inadmitido, siempre que se ejercite dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria correspondiente del acto administrativo. Puede establecer también una acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa previo al agotamiento de la vía gubernativa a través de los recursos procedentes ante la misma administración dentro de los 4 meses siguientes a la notificación, publicación o ejecución de una liquidación oficial o de la resolución sancionatoria. Vamos que aquí está un proceso, una línea de trabajo de fiscalización de UGPP de términos y condiciones que empieza en términos: requerimiento de información, envío de información, análisis de información, requerimiento para declarar y corregir. Vemos que tenemos 3 meses para dar la respuesta. Ellos en 6 meses nos hacen una liquidación, ellos tienen 6 meses para promulgar la liquidación oficial, nosotros tenemos 2 meses para establecer el recurso de reconsideración y de ahí en adelante 1 año para dar el fallo y empezar todo el proceso de cobranza y medidas cautelares. Esta es más o menos una línea de tiempo de un proceso de fiscalización normal de parte de la UGPP. Como podemos ver, no difieren mucho de un proceso normal de fiscalización de una DIAN, por ejemplo, pero sí requiere, o sea, que nosotros como contribuyentes de este sistema de protección social, también tenemos nuestros tiempos de respuesta y nuestros recursos para cuando no estamos de acuerdo con lo que este ente nos estuviera obligando o modificando nuestro ingreso base de cotización. También aquí empezamos a hablar de qué pasa con las tablas de sanción por omisión y mora, con la notificación del requerimiento para declarar y corregir, es el 5% del valor dejado de liquidar y pagar por cada mes o fracción del mes de retardo.
Cuando existe una notificación oficial es el 10% del valor dejado de liquidar y pagar por cada mes o fracción de retardo. Sanción por inexactitud. El porcentaje del valor de la sanción aumentará el 35% cuando se notifica el requerimiento para declarar y o corregir, y aumentará el 60% cuando se notifique la liquidación oficial. Ahora nuestro proceso sancionatorio, pues tenemos aquí ya el requerimiento de información, el envío de la información, el pliego de cargos, la respuesta, la resolución sanción, el recurso de reconsideración, el fallo y la cobranza. Entonces son dos procesos que van de la mano, donde nosotros tenemos que tener mucha claridad de cuáles son los recursos que podemos interponer y en qué periodicidad y en qué términos lo podemos interponer. Los elementos de cobro persuasivo, que es donde oficios de requerimiento, pago de la obligación, y el cobro coactivo, que ya incluye el mandamiento de pago, la orden de ejecución, la liquidación de crédito y costas, la aplicación del título de depósito judicial, y ya viene todo lo que es un acuerdo de pago, proceso concursal, las medidas cautelares, embargo, secuestro, avalúo, remate. En sí, este es todo lo que determinaría un proceso de fiscalización de UGPP, y los procesos de conciliación, donde se tiene que entrar a dar respuesta a las presunciones que ellos van a tener frente a tu liquidación del ingreso base de cotización. Recuerda que ellos tienen 5 años a partir del momento en que yo presento mi liquidación de aportes para objetarme este aporte y decirme, revísalo porque no cuadra. Ellos tienen 5 años para hacer esto. Entonces yo no puedo tener, por ejemplo, una UGPP al año 7 diciéndome, mira, necesito tus aportes, o encontramos aportes del 2000. En este momento estamos en el 2013 que no coinciden y encontramos inexactitudes, pues ya no aplica, aquí ya no va. Esos son temas que son muy especiales porque aquí ya pues digamos que existe una prescripción y es clara. Entonces son temas que se pueden entrar a discutir en cualquier proceso y que ocurren mucho, o sea, muchas veces muchos nos hemos encontrado con este correo que manda la UGPP donde nos dice, mire, hemos encontrado inexactitudes, pero sin nada de sustancia, sin ningún requerimiento ordinario de información, sin ninguna solicitud de documentos, sin ningún informe específico del tema. ¿Qué es lo que hemos dicho frente a este tipo de correos? Haga caso omiso. ¿Por qué? Porque es que si ellos quieren empezar un proceso de fiscalización, pues que soliciten la información, que hagan un requerimiento ordinario, que comiencen con el proceso si es lo que necesitan, porque un correo que no dice nada, pues no es nada. Es un correo que te está diciendo que supuestamente tiene unas inexactitudes, pero todos podemos empezar, todos en derecho tenemos claridad de cómo estamos declarando nuestro ingreso base de cotización. Si existe una presunción, pues demuéstremela y con mucho gusto nos acercamos a presentar las pruebas en el evento en que exista un requerimiento ordinario frente a un proceso de conciliación con un UGPP, pero no existir este documento inicial, no existir solamente un correo vacío, pues aquí no hay nada frente a los procesos de fiscalización y conciliación de UGPP. Bueno, hasta aquí hemos traído este tema, unidad de gestión pensional y para fiscales UGPP. Como siempre es un gusto poder atenderlos. No olviden escribir sus comentarios, preguntas que quieren que nosotros sigamos desarrollando. Recuerden que CIREF es una comunidad diseñada para compartir información, para resolver cuestiones de nuestro diario vivir en nuestra vida laboral como contadores y jurídicos, y los invitamos a suscribirse a nuestra plataforma y a nuestro canal. Si te gustó este contenido, no olvides compartirnos en redes sociales. Suscríbete a CIREF.com. CIREF, la tecnología que conecta.